Ay, es que la verdad, ¿qué hago? Solo conozco los castigos para tratar de corregir a esos hijos. ¿Qué más puedo hacer entonces? Ay, no, pero es que ahora quieren prohibir que uno se encargue de educar, de criar, de disciplinar, de corregir a esos hijos. Como no los creen ustedes, entonces hay que... Hola, ¿cómo estás? Me alegra saludarte nuevamente. Bienvenido a un nuevo capítulo de esta serie. Hoy, tú y yo... Hoy, tú y yo aprenderemos cómo puedes prevenir el castigo físico humillante y degradante con tus hijos. ¿Deseas lograr esto en la crianza con tus hijos? Genial. Suscríbete entonces a este canal de YouTube y ya nos vemos para tú y yo aprender juntos de este tema. Bueno. Hola, ¿cómo estás? Me alegra mucho poder saludarte por aquí. Como puedes ver entonces, el día de hoy vamos a aprender juntos, tú y yo, cómo... Segundo. Bueno, me encanta encontrarme por aquí contigo el día de hoy. Como puedes ver entonces, hoy tú y yo vamos a aprender cómo puedes prevenir el castigo físico, castigo humillante. Y básicamente quise hacer este espacio dentro del marco de lo que estamos hablando este mes, numeral, hablemos de maltrato, porque siento que es importante entender qué es maltrato, qué no es, qué impacto tiene en la vida de niños, de adolescentes y cómo podemos prevenir que esto siga siendo una realidad dolorosa que sufren tantas familias en sus hogares, desde transformar esta realidad en tu crianza. Y justamente por eso entonces hoy quise traer este tema que vamos a desarrollar entonces una vez en materia alrededor de 3 claves. Y es, segundo, clave número 1 entonces, contexto del castigo físico, humillante, degradante. Y para esto quise traerte esta es información tomada de End Punishment. Esta información es tomada de endcorporalpunishment.org. Igual aquí abajo de este video te lo compartiré por si deseas conocer más. ¿Y qué es importante? Espérame que acá no me habla. Okay. Básicamente, ¿qué es importante, digamos, de ese contexto alrededor del tema del castigo físico, humillante, degradante? Hasta la fecha de hoy, estamos en septiembre año 2024, hay 67 países que han logrado la prohibición en todos los ámbitos, ¿sí? Incluido el hogar, en el ámbito escolar, en el ámbito de guarderías, en el ámbito familiar, del castigo físico. Eso por un lado. Por otro lado, hay algo importante a resaltar y es que hay un retraso. Desde esta iniciativa que promueve la ley contra el castigo físico, la prohibición del castigo físico en todos los países, ¿qué dicen en esta página en corporalpunishment.org? Desde la adopción de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Niños, la ley en muchos países no prohíbe el castigo corporal de los niños, ¿no? Lo que es peor, autoriza explícitamente su uso, segundo, su uso y establecimiento de los detalles de cómo debería realizarse. Espérame. Okay. Que aquí andamos. Okay. Listo. Solo el 14%, mira lo que dice esto, solo el 14% de los niños del mundo están totalmente protegidos por la ley de todos los castigos físicos. Los gobiernos de 105 países no están comprometidos con crear una ley que prohíba el castigo físico. 63 países dicen que el castigo corporal
no ha sido prohibido totalmente en los colegios. Qué importante tener esto en cuenta, porque como hemos dicho muchas veces, familia y colegio es importante que aprendan a hacer equipo, que trabajen juntos. Ahora, ¿qué es clave de todo esto? Ahí nos damos cuenta entonces que, pues, en realidad falta mucho trabajo, ¿no? Porque no es simplemente que se cree una ley que prohíba el castigo físico y ya, sino que se implemente no solo en casa, también en las escuelas y en otros espacios que estén esos menores. Y todavía falta mucho trabajo para lograr eso, ¿no? Ahora, miremos entonces la clave número 2 que quise traerte hoy es, ¿en qué consiste esa ley contra el castigo físico, tratos crueles, humillantes, degradantes? ¿Y en qué se basa la estrategia de implementación? Y para esto voy a tomar específicamente la que se... Un segundo. Okay. Para esto entonces voy a tomar específicamente la que se creó en Colombia. Y es que es básicamente la ley, en Colombia es la ley 2089 del 14 de mayo del 2021. Está dirigida a padres cuidadores que tienen derecho a criar, corregir según sus valores, pero ojo, sin el uso de tratos crueles. Y esto también se extiende a adultos en diferentes entornos que se desenvuelvan con niños, con adolescentes. Las guarderías, los jardines, los colegios, consultorios médicos, en fin. Y digamos que ahí hacen la modificación del artículo 18A que está dentro del Código de Infancia y Adolescencia y es sobre el derecho al buen trato, incluyendo métodos que no sean violentos. Y dentro de eso, me parece genial que mencionan en el artículo 5 de esa ley 2089, la Estrategia Nacional Pedagógica y Preventiva contra el Castigo Físico. ¿Sí? Entonces, ¿en qué consiste? Esa ley. Espera un segundo. Entonces, ¿en qué consiste esa ley? Esa estrategia. Que es importante. Ay, espérame. Espérame que aquí estoy abriendo el archivo para poder socializártelo, que igual todo ese material te lo voy a compartir aquí abajo en la descripción para que puedas revisarlo. Espérame, es que como colaborador en construir esa estrategia, muchos, pues, es largo el índice, la tabla de contenido. ¿Qué es importante que quiero tomar primero de aquí? Ay, espérame. Bueno.
Entonces, dentro de esta estrategia nacional pedagógica y preventiva del castigo físico 2022 al 2030, aquí en Colombia, dice, mira a lo que se refiere cuando se habla de castigo físico. Se entiende como castigo físico y tratos crueles, humillantes o degradantes aquellas acciones ejercidas por padres, madres, educadores u otras personas a cargo del cuidado de niños, niñas y adolescentes que buscan causarle algún grado de dolor o malestar con la intención, justificación de corregirlos. De acuerdo con la definición del Comité de los Derechos del Niño de 2006, el castigo físico se manifiesta por medio de golpes con la mano, sea manotazos, cachetadas, nalgadas o con algún implemento, azote, vara, cinturón, zapato, cuchara de madera, etc. También con patadas, zarandeos, empujones, arañazos, pellizcos, mordiscos, tirones de cabello, etc. u otras agresiones en el cuerpo y exigencias que causan dolor, como estar en posturas, digamos, incómodas. Por su parte, los tratos crueles, humillantes o degradantes se producen con acciones que hieren la dignidad de la persona, como ignorarla, ridiculizarla, descalificarla, menospreciarla, o que le generan temor, como las amenazas, golpes, abandono o alguna acción que la afecte. ¿Listo? Entonces, en esta estrategia hay varios aspectos que me parece importante tocar aquí. No voy a tocarla toda porque de nuevo el documento completo te lo compartiré aquí abajo para que lo revises. Pero digamos que ¿qué es clave? Ahí menciona en la tabla número 1 algunos factores desencadenantes del castigo físico y de tratos crueles, etc. A nivel, digamos, factores desencadenantes en los padres, madres, cuidadores. A nivel individual, creencias y actitudes a favor del uso del castigo físico, percepción que legitima la violencia en la crianza, desconocimiento de las etapas del desarrollo de los niños, expectativas de padres, madres, cuidadores frente al comportamiento de los niños y adolescentes, consumo social, abusivo, problemático de sustancias psicoactivas. Entonces, ¿qué es importante? Cuando se dice, no, pero es que a mí me pegaron y no pasó nada. No, pero es que esta es la expectativa que tengo de mi hijo y este es el comportamiento de mi hijo. Tengo que usar el castigo para que supuestamente el comportamiento logre cumplir mi expectativa. Y claramente no funciona así. Otra cosa, al desconocer las etapas del desarrollo de esos niños, de los adolescentes, creemos que a veces son como nosotros y si yo le digo algo lo va a entender como yo lo entiendo. Pero ya hemos hablado que cuando tienen 24, menos de 24 años, su cerebro sigue inmaduro. No se ha terminado de formar, por consiguiente hay ciertas conexiones que no están, por consiguiente eso de pensar antes de actuar no lo puedo hacer con tanta facilidad. Entonces es importante tener eso presente. Que igual de cerebro infantil y adolescente, aquí abajo te comparto dos espacios que hice. Eso por un lado. Bueno, otros factores individuales. A nivel interpersonal, algunos factores en padres y cuidadores están prácticas violentas en la crianza, violencia intrafamiliar, relaciones desiguales de género, falta de reconocimiento de niños y adolescentes como sujetos de derecho, vínculos emocionales débiles entre niños, adolescentes y sus madres o padres, ruptura familiar traumática o separación violenta, conflictos que no fueron resueltos entre los integrantes de la familia y dificultad en el diálogo entre generaciones. Digamos que es importante. Como te decía hace rato, la Convención, digamos, de Derechos Humanos de Naciones Unidas, ahí comenzó a reconocer en el año 1989, ok, es que los niños son sujetos distintos a los adultos. Son sujetos que también necesitan tener derechos que se les cuiden, que se les garanticen. Porque antes de eso no se les garantizaba porque se creía que simplemente eran como adultos en miniatura. Digamos que si yo crecí en un hogar
en el que tenían prácticas violentas en mi crianza, si crecí en un hogar en el que sufrí una o varias formas de violencia intrafamiliar, pues claramente esa era mi normalidad y luego esa misma normalidad voy a querer volver a transmitirla en la crianza de sus hijos. Entonces es importante tener eso presente, ¿no? Y bueno, ahí hay otros factores a nivel comunitario que es importante que conozcas, que ahí los puedes revisar a nivel social. Consecuencias de ese castigo físico, ¿no? Digamos que a nivel individual en esos niños, en esos adolescentes, puede tener afectaciones en su desarrollo físico, su desarrollo psicológico, su desarrollo cognitivo, su desarrollo socioemocional, su desarrollo psicosocial, ¿no? Puede tener incluso dificultad en aprender a gestionar sus emociones, como el miedo, como el enojo, como la tristeza, como la vergüenza, como el odio, ¿no? Puede tener déficits o deficiencias en el vínculo entre niños, adolescentes y sus padres o cuidadores, que incluso puede hacer que caigan en el abandono a edad temprana de su hogar. Entonces, ¿qué es importante? Ahí nos damos cuenta que tiene unas implicaciones bastante fuertes, bastante difíciles, bastante dolorosas, que no es simplemente como a veces se cree, no son lágrimas de cocodrilo, no es que se está volviendo una generación de cristal, no es que llora por todo, no es que se está volviendo un malcriado, no, en realidad el castigo físico es una de esas viejas prácticas o viejas herramientas de crianza que te he dicho yo, que fomenta los malos tratos o el maltrato hacia esos menores, que tiene unas secuelas en diferentes áreas de su desarrollo, que le produce dificultad en gestionar sus emociones, porque si a mí cada vez que grito, cada vez que lloro por mi tristeza, cada vez que desde mi miedo, no sé, me escondo, desde mi enojo grito, desde mi vergüenza no quiero hacer las cosas, si cada vez que tengo ese tipo de emociones me las buscan reprimir o extinguir o desaparecer desde el castigo físico, pues causa una dificultad. Entonces es importante tener eso en cuenta porque ahí podemos ver que se aleja y se desconecta de esos hijos, sus padres, sus madres, su cuidador, se desconecta de esos hijos porque si el ser que más debería cuidarme, el ser que más debería brindarme seguridad, brindarme protección, es el que más daño me hace, en realidad si no puedo confiar en él, ¿cómo voy a confiar en otra persona? ¿Sí? Importante tener eso presente. Bueno, ahí hay más consecuencias a nivel individual, digamos, en el cerebro, específicamente en la atención, memoria, concentración, aprendizaje, entre otras, digamos, consecuencias a nivel individual que ahí puede revisar. A nivel interpersonal también hay otras que puede revisar ahí. A nivel comunitario y social. Y bueno, otra cosa que quiero compartirte de esta estrategia es en qué consiste esa estrategia nacional pedagógica y de prevención del castigo físico, tratos crueles, humillantes, degradantes. Digamos que tiene una estructura que me parece genial. Y es que tiene 8 enfoques: enfoque diferencial, enfoque de derechos humanos, enfoque de acción sin daño, enfoque de interseccionalidad, enfoque de género, enfoque de desarrollo humano, enfoque territorial. Dentro de eso, digamos que es clave. Esta estrategia básicamente busca la participación de los padres, de la familia, para que puedan identificar alternativas y prácticas para disciplinar sin violencia a sus hijos.
teniendo en cuenta la salud mental, el tratamiento psicológico, el manejo socioemocional, teniendo en cuenta que haya un respeto de doble vía, que sea recíproco, ¿sí? Entonces, básicamente, eso es lo que permite esto. Ahora, segundo, entonces, clave número 3, entonces, por eso es que prevenir el castigo hoy es una realidad, ¿sí? Y justamente por eso quiero compartirte un documento que está en endcorporalpunishment.org, que aquí abajo te dejo en el enlace que están los recursos. Hay un descargable que dice la prohibición de todo castigo corporal, respuestas a las preguntas más frecuentes. Entonces quise traer 4 de esas preguntas más comunes que se tienen. Y dirás, Gina, segundo, ¿qué es la Convención de Derechos del Niño de Naciones Unidas y qué dice acerca del castigo corporal? ¿No? Espérame y lo amplío. ¿Qué es importante? Esta Convención de Naciones Unidas tiene 54 artículos. Cubren diferentes aspectos de la vida del niño, del adolescente, y básicamente exige la prohibición bajo la ley y la eliminación de la práctica de todo tipo de castigo corporal en todos los entornos, ¿sí? Hogar, entornos de cuidado, centros de cuidado infantil, centros escolares, sistemas penales, etc. Y mira lo que dicen. El derecho del niño a la protección contra el castigo corporal y otras formas de castigo crueles o degradantes derecho del niño a ser libre de todas las formas de violencia. Fundamental tener eso presente porque ese es el objetivo. No es que ahí solo es una palmadita, no, en realidad es mucho más que una palmadita. Ahora, otra pregunta que hacen. Gina, hay una gran diferencia entre darle una paliza a un niño y darle un golpecito con amor, ¿no? No es llevar demasiado lejos las cosas al prohibir el castigo corporal. Puede que tal vez estés pensando. ¿Qué es importante? Digamos que ambas formas hacen parte de un continuo de violencia, ¿sí? Y una cadena de maltrato que es importante romper. Ambas atentan contra la dignidad física, la integridad física, la dignidad humana de ese menor, ¿sí? Y es peligroso creer que hay una relación entre el amor y lastimar a las personas. Un golpe de amor. No. Eso es como si yo dijera mi pareja me pega porque me ama. No. Si me pega es porque en realidad me quiere hacer daño. Y mira lo que aquí dice. Algunos argumentos dicen que hay una gran diferencia entre abuso infantil y un leve golpe, centrándose menos en la intención amorosa de la violencia y más en el grado de violencia utilizada. Y mira lo que dice acá ahora. Sin embargo, es incorrecto sugerir que los adultos tienen un control preciso sobre el grado de violencia que utilizan. Decimos, ay, es solo una palmadita. Mira lo que dice acá. Investigaciones demuestran que con frecuencia se usa más fuerza de la prevista y que el grado de fuerza se incrementa. Es decir, en mi mente creo que va a ser solo una palmadita y resulta que termino
pegándole supremamente fuerte. Cualquiera que sea la severidad del golpe, vulnera el derecho de los niños y adolescentes al respeto de su integridad física. Fundamental tener eso en cuenta. No es solo una palmadita ya. El ser humano, el adulto, no puede controlar el grado de violencia que ejecuta. Entonces, esa palmadita termina volviéndose algo, unos tratos excesivamente severos, excesivamente crueles. Fundamental tener eso en cuenta. Ahora, miremos la siguiente pregunta que quiero compartirte aquí hoy. Esta, digamos, vamos a tocarla muy por encima porque justo voy a hacer un espacio el próximo año de este tema. Y es, ok, mi religión requiere que yo use el castigo corporal. ¿No sería discriminatorio que me impidieran usarlo? Y esto, digamos, yo sé que esa pregunta va a ser polémica. Golpear a los menores, a los niños, a los adolescentes, no es compatible con los valores, con las creencias de las principales religiones del mundo. Esas religiones profesan compasión, igualdad, justicia y no violencia. Diferentes estudiosos y teólogos enfatizan que no hay evidencia, escucha esto, no hay evidencia registrada de que los fundadores de las principales religiones hayan golpeado alguna vez a un niño. Digamos que cuando se considera que la obediencia ciega se valida desde la religión, eso es incorrecto. Los líderes religiosos dicen algo importante y es que, ojo a esto, son parte del movimiento global para eliminar el castigo corporal de niños, niñas y adolescentes. Más de 800 líderes religiosos se reunieron en Kioto, Japón, en el año 2006 para la Asamblea Mundial de Religiones para la Paz y ratificaron una declaración donde manifiestan su compromiso multirreligioso para confrontar la violencia contra niños, contra adolescentes. Instando o impulsando a los gobiernos a adoptar leyes que prohíban todo tipo de violencia contra esos menores, ¿no? Incluyendo el castigo corporal. Entonces, esa idea de que en XY religión dicen que puedo castigar a ese hijo, no. Ellos dicen, ok, esas miradas autoritaristas desde esa obediencia ciega no va con lo que nosotros profesamos y no va con los que los fundadores de nuestras religiones dicen. Fundamental tener eso en cuenta, porque ahí ese argumento, ¡pum!, se derrumba. Ahora, última pregunta que quiero resolver contigo el día de hoy que traje este documento. ¿Por qué involucrar las leyes en esto? ¿Por qué no solo educar a los padres de familia que dejen de usar el castigo corporal? Puedes estarte haciendo esa pregunta también, ¿no? ¿Y qué es clave? La eliminación de todo castigo corporal y otros castigos crueles requiere tanto educación como prohibición. La idea no es elegir, ¿sí? Es importante que los menores tengan esa protección legal. Y ahí dicen algo que me parece genial, y es que dicen, la ley en sí misma sirve como una herramienta educacional poderosa. Digamos que esa reforma de la ley prohibiendo el castigo corporal claramente necesita estar vinculada a la educación del público, de los padres, y esa prohibición va a motivar a los padres a buscar formas positivas de criar a sus hijos, motivando a los profesionales, a los políticos, a los medios a buscar recursos y que provean esa educación. Digamos que ahí dicen una frase que me encanta. Hay gente que cree, si la ley lo permite, entonces debe estar bien, o está bien hacerlo. Pero como ahora hay leyes contra el castigo físico humillante y cada día aparecen en nuevos países que se están trabajando esas leyes, la educación, mira lo que dice acá, la educación es mucho más eficaz cuando hay una ley que expresa el mismo mensaje. La idea es que educación y la ley, como van de la mano tomadas,
ahí se puede soportar. Por eso es que se construyó la estrategia de nacional pedagógica y de prevención de castigos, para que sepan en los entornos familiares, escolares, comunitarios, cómo implementar la prohibición del castigo físico. ¿Qué prácticas de disciplina sin violencia se pueden implementar y se le pueden enseñar a las familias como una alternativa para dejar de usar esos castigos? Entonces, fundamental tener eso presente. Básicamente, eso es lo que quería compartirte el día de hoy. Me gustaría que aquí abajo me cuentes, ¿en tu país ya existe una ley contra el castigo físico? ¿En qué año? Digamos, cuéntame en qué país estás y en qué año ya quedó establecida. Si no existe, ¿la están trabajando? ¿O ni siquiera se ha hablado de eso en tu país? Cuéntame aquí abajo. Y te estaré leyendo y respondiendo dudas que tengas sobre este tema. Y para cerrar, hay una invitación que quiero hacerte, y es que te despidas de castigos y otras formas de maltrato, de malos tratos en la crianza con tus hijos, gracias a mi nueva masterclass gratis, donde compartiré los 4 pilares que te ayudarán a despedirte una vez y para siempre de esas formas de maltrato en la crianza. Es un nuevo espacio que abrí para ayudarte a lograr una crianza libre de todos los malos tratos. Entonces ve al enlace que te comparto aquí abajo, regístrate porque todavía están los cupos disponibles, y si ya te registraste, compárteselo a otra persona, a otra familia que tenga niños, tenga adolescentes a su cargo, para que juntos logremos que cada día, numeral, hablemos de maltrato y numeral, logremos despedirnos de esos malos tratos en la crianza. Entonces ve al enlace que te comparto aquí abajo, te registras y nos vemos ahí ese día. Bueno, un abrazo enorme. Chao. Chao.